Capítulo 1. La marca prohibida. No fue un sueño. Lo supe por el olor. La noche del convento huele a cera fría, a madera vieja y a ese humo de incienso que parece quedarse flotando como un recuerdo que no se atreve a irse. Pero aquella madrugada, en la capilla vacía, olía a hierro tibio, a sangre recién dicha. Yo estaba de rodillas, con la frente pegada al borde del banco, pidiendo silencio a un Dios que desde hacía semanas me respondía con ruidos dentro de mi pecho. «Apaga lo que no es tuyo», le dije sin mover los labios. Y entonces el dolor llegó como una campanada, una línea fina, ardiente, entre mis piernas, como si alguien hubiera dibujado con una pluma de fuego sobre una piel que ya no era mía. Me quedé inmóvil. No grité. Afuera, el viento empujaba las hojas del patio y una puerta golpeaba de vez en cuando, lenta, como el latido de un animal dormido. Cuando me atreví a mirar, vi el borde de la saya oscurecido, una mancha que crecía con una paciencia antigua. No era abundante, era deliberada. Obedecía a un impulso que no sé de quién fue, si mío o de lo que vigila, y caminé, cojeando apenas, hasta la sacristía. La lámpara de aceite temblaba. Cerré el cerrojo. No fue pudor, fue miedo. «Levántate», me ordené. Allí estaba. No un corte, no una herida común. 3 letras, como si hubieran emergido desde adentro. La tinta era mi sangre, y no corría, sino que permanecía en forma de trazo, obediente, como si supiera escribir mejor que yo. Me senté en el suelo y comencé a rezar en voz baja, sin encontrar el tono exacto que separa una oración de un ruego. Cada palabra dicha parecía ablandar el aire, como si la habitación respirara conmigo. Cerré los ojos. Escuché pasos en el pasillo. El confesor. Pensé, o la hermana portera que nunca duerme del todo. Quise taparme, borrar la marca, avergonzarme por adelantado. Entonces sentí el segundo trazo, curvo, insinuándose como una serpiente que aprendió caligrafía. No dolió como la primera vez, dolió mejor. Se dibujó una V minúscula, como quien abre un paréntesis. El V. No terminé de leerlo. La llave giró en la cerradura. «Hermana», era el padre Esteban, con esa voz suya que a veces parece hecha de yeso fresco. La puerta estaba. «¿Se encuentra bien?». Me recogí la saya con un gesto automático, como si pudiera esconder un relámpago dentro de un bolsillo. «Estoy rezando, padre», dije. No podía dormir. Sus ojos miraron alrededor, tocaron la lámpara, la mesa, la sotana colgada, y luego me tocaron a mí. No rozaron la mancha, pero la oscurecieron más, como si la luz supiera dónde mirar cuando nosotros no nos atrevemos. «La noche trae voces», murmuró, acercándose, «y también respuestas». Quise creerle. Quise creer que todo lo que ardía en mí era respuesta y no pregunta. El tercer trazo apareció bajo su sombra, breve, decisivo, como un sello. «Él vendrá». La R se quedó vibrando, imperfecta, como si el verbo aún no hubiera escogido su destino. Él dio un paso más. Yo sentí que mis manos se volvieron ajenas. La lámpara de aceite se encogió, y en ese eclipse pequeño oí algo que no venía de su boca ni de la mía, una respiración extra. Tal vez del altar, tal vez de la marca, tal vez del nombre que aún faltaba por escribirse. «Padre», susurré. «Creo que alguien está escribiéndome». No supe por qué elegí ese verbo. Él se arrodilló a mi lado, sin tocarme. Sus ojos, sin embargo, rozaron lo que yo callaba. Se santiguó despacio. Una ceniza invisible le cayó en la frente. «No lo blasfemes», dijo. «Si es de Dios, arderá sin consumir. Si no lo es, nos pedirá carne». Entonces la cuarta línea se atrevió, delgada y cruel, hasta cerrar la frase incompleta. Sentí que el aire del convento tartamudeaba, que la puerta golpeteaba en un idioma antiguo. La profecía, por fin, juntó su boca. «Él vendrá por ti en la carne». Capítulo 2.
el silencio del convento. El amanecer no llegó con campanas, llegó con susurros. El convento entero parecía respirar distinto, como si cada muro hubiese escuchado lo que yo llevaba escrito entre la piel. No conté a nadie lo ocurrido, pero el secreto no necesitó de mi voz, se esparció en miradas, en gestos torpes, en la manera en que las hermanas se apartaban al rozarme en el claustro. Esa mañana, mientras lavábamos las ropas sagradas, la hermana Lucía dejó caer la sábana sobre mis manos. Sus dedos se quedaron un segundo de más sobre los míos, presionando, como si quisiera descifrar lo que ardía bajo mi carne. Me miró a los ojos con un temblor extraño, mezcla de miedo y deseo. Luego bajó la vista y murmuró: Dios no escribe donde no hay pecado. Quise replicar, pero el aire me tragó las palabras. En mi interior, la frase aún latía: Él vendrá por ti en la carne, como una oración invertida, como un mandamiento oscuro. El padre Esteban no volvió a mencionar lo sucedido en la sacristía, pero desde entonces sus sermones se llenaron de advertencias veladas. El cuerpo puede ser templo o abismo, decía, con los ojos clavados en mí aunque hablase a toda la comunidad. Yo sentía que su voz rozaba la herida invisible y la hacía arder otra vez. En la noche, el silencio se volvió insoportable. Cada hermana rezaba en su celda, pero yo escuchaba otra cosa, un zumbido profundo, como si las paredes susurraran mi nombre. Me tapé con la manta áspera, intentando sofocar la respiración agitada que no era del todo mía. Entonces ocurrió, un nuevo trazo comenzó a formarse. No fue dolor, fue un cosquilleo íntimo, húmedo, que se deslizaba lento. Abrí los muslos con miedo, temblando, y vi como la sangre dibujaba palabras frescas: el sacrificio abrirá el cielo. Me mordí los labios hasta sangrar para no gritar, porque el silencio era ley en el convento, y romperlo en medio de la noche era invocar castigos que iban más allá de lo humano. De pronto, la puerta de mi celda crujió, una sombra se asomó. Era la hermana Clara, la más joven, con los ojos abiertos como un animal asustado. Lo escuché, susurró, entrando sin permiso. Escuché tu carne hablar. Se acercó, con pasos torpes, y yo retrocedí hasta que mi espalda chocó con la pared. El aire olía a cera y a algo más: deseo reprimido, miedo compartido. Clara extendió la mano, pero no me tocó. Se quedó a centímetros de la tela de mi hábito, temblando. No es de Dios, dijo, casi llorando. Es un libro que se está escribiendo en ti, y nosotras estamos condenadas a leerlo. El silencio del convento nos envolvió entonces, tan denso que podía cortarse con un cuchillo, y entendí que ya no había regreso. La profecía no solo me pertenecía a mí, había despertado a todas. Alguien, o algo, quería que cada letra fuera testigo, y la próxima palabra aún estaba por escribirse. Capítulo 3. La sangre escribe sola. La tercera noche fue distinta. No hubo campanas ni susurros de hermanas espiando desde los corredores. Hubo un silencio más pesado, como si el aire mismo esperara el siguiente trazo. Yo no dormía. Me limitaba a escuchar mi propio pulso. Cada golpe en mi pecho como una campanada que me acercaba a un destino escrito sin mi permiso. De pronto, lo sentí, un ardor suave, íntimo, como un dedo invisible recorriéndome desde dentro. No fue doloroso, fue perversamente placentero. Abrí los muslos bajo la manta, temblando, y la sangre comenzó a brotar en líneas precisas, obedientes, formando palabras que yo no pronunciaba. Me levanté a tientas y encendí la vela. El resplandor iluminó la pared. Había manchas rojas sobre la tela de mi hábito, como si la tela misma hubiera aprendido a rezar en lenguas extrañas. Me incliné, intentando leer, y allí estaba el mensaje: cuando gima, las puertas se abrirán. Un escalofrío me recorrió entera. ¿Qué significaba? ¿Un gemido de dolor o de placer? Tragué saliva, sintiendo el vértigo de quien pisa la orilla de un abismo. Golpes suaves en mi puerta. 3. Luego silencio. Me acerqué, conteniendo la respiración. Al abrir,
La hermana Lucía estaba allí, con los labios mordidos y el hábito desordenado, como si hubiera corrido por los pasillos. Lo escuché otra vez, me dijo, con voz ronca. No era tu voz, era como un canto ahogado. Me tomó de la mano sin esperar permiso y la llevó hasta su pecho, donde su corazón latía con violencia. Sus ojos me buscaron, suplicantes, pero también encendidos de algo prohibido. ¿Lo sientes?, me preguntó. Es la profecía. Nos está usando a todas. Quise apartarme, pero su aliento caliente me envolvió, y en ese instante la marca ardió más fuerte, como si respondiera al contacto. El trazo se alargó, húmedo, y yo contuve un gemido que no pude sofocar del todo. Lucía retrocedió, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. Dios nos castiga, susurró, llevándose las manos al rostro. Oh, el diablo ya está aquí. Yo caí de rodillas, con lágrimas que no supe si eran de miedo o de placer. La sangre siguió escribiendo sola, implacable, mientras yo temblaba. El gemido será la llave, y la llave, el sacrificio. Esa noche comprendí que mi cuerpo no era mío, era un libro abierto, y cada palabra que aparecía lo ataba más al deseo de quienes me rodeaban, y a una fuerza que esperaba. Paciente. Su entrada. Capítulo 4. El confesor que temblaba. La cuarta madrugada. Mi cuerpo ardía antes incluso de que la marca despertara. Era como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. La frase escrita la noche anterior aún palpitaba en mi piel. El gemido será la llave. Y la llave. El sacrificio. Cada vez que cerraba los ojos, la escuchaba repetida, como si la voz proviniera de dentro de mis venas. El padre Esteban me llamó a confesión más temprano de lo habitual. Su voz, grave y rota, resonó en el claustro vacío. Hija, ven. El silencio necesita ser roto con verdad. Obedecí. Caminé hasta el confesionario con el corazón a golpes. Dentro, el aire estaba cargado de incienso rancio y sudor antiguo. Cuando me arrodillé, sentí la madera crujir bajo mis rodillas, como si también ella supiera lo que íbamos a decir. Padre, comencé, con un hilo de voz. No soy dueña de mi carne. Alguien, algo, escribe en mí. Hubo un silencio largo, tan largo, que creí que se había quedado dormido. Luego escuché su respiración, agitada, temblorosa. Descríbelo, ordenó, con un tono que ya no era del todo pastoral. Las palabras se me atragantaban, pero las solté una a una, como cuchillas. Le conté del ardor, de las letras que aparecían en sangre, del gemido que parecía invocado, y mientras hablaba, la marca volvió a escribirse, allí mismo, como respondiendo a su atención. Un calor insoportable me obligó a morderme la lengua. El padre Esteban golpeó la rejilla con la mano abierta, conteniendo un impulso. Lo escuché rezar entre dientes, pero su voz se quebraba, como si cada palabra de mi relato se le clavara en el pecho. Es un mensaje, hija, dijo al fin, y los mensajes del cielo siempre exigen dolor. Me atreví a mirar por la rejilla. Sus ojos estaban brillantes, húmedos, pero no de compasión. Había algo más, un hambre escondida. Sus dedos se crisparon sobre el rosario, como si cada cuenta fuese un latido que lo mantenía en pie. ¿Y si no es del cielo?, pregunté, temblando. ¿Y si viene de más abajo? Su respiración se detuvo. Luego, con un murmullo áspero, respondió, entonces, hija, quizás Dios ha decidido hablarnos desde el abismo. El silencio volvió, espeso, cargado de un deseo que ninguno de los dos quiso nombrar, pero la marca decidió por nosotros. Sentí la sangre correr, dibujando un nuevo mensaje sobre mi piel. Él tomará tu voz, y tu voz será suya. Me llevé las manos al rostro para sofocar el grito, pero ya era tarde. Un gemido escapó, reverberando en el confesionario. Al otro lado de la rejilla, el padre Esteban también tembló, y comprendí, con horror y excitación, que la profecía ya había comenzado a usar no solo mi cuerpo, sino también su fe.
Capítulo 5. La profecía de la carne. Esa noche, el convento entero se sentía como una tumba abierta. Ninguna hermana se atrevió a encender velas en los pasillos. Y sin embargo, había una claridad enferma, un resplandor tenue que parecía emanar de mis pasos. Yo no caminaba, era guiada. Algo me llevaba hacia la capilla, como si la piedra fría supiera mi nombre. Me arrodillé frente al altar, agotada, con la respiración temblando. El aire olía a cera apagada y a hierro mojado. No recé, ya no podía. Las palabras que alguna vez fueron mías ahora nacían desde mi carne, escritas en rojo. Y allí, entre mis piernas, el ardor se encendió como una antorcha invisible. Caí de espaldas. La saya se corrió y la sangre comenzó a brotar, disciplinada, como una mano que conocía el oficio de escribir. Me mordí los labios hasta sangrar, pero mis ojos no pudieron apartarse de lo que se dibujaba en mí. Letra por letra, palabra por palabra, apareció un nuevo mensaje: un sacrificio abrirá el cielo. El eco de esa frase me atravesó como un cuchillo lento. No era solo una advertencia, era una orden, una exigencia que no venía de mi voluntad, sino de un poder que usaba mi cuerpo como pergamino. Las puertas de la capilla crujieron. La hermana Clara y la hermana Lucía entraron en silencio, descalzas, con los ojos rojos de insomnio. No se miraron entre ellas, solo me miraban a mí, a lo que yo era en ese instante, un libro vivo, una profecía tatuada en sangre. Lo sabíamos, susurró Lucía, con un brillo febril en la mirada. No hay redención sin carne. Clara se acercó más. Sus dedos temblaron a centímetros de mi piel, como quien quiere leer un evangelio prohibido con la yema de los dedos. ¿Quién será?, preguntó. ¿Quién es el sacrificio? La pregunta quedó flotando, más pesada que las paredes del convento. Yo quise decir, no lo sé, pero mi voz no me obedeció. En su lugar, salió un gemido ahogado, un lamento que se transformó en canto, y en ese instante, las velas apagadas se encendieron solas, una a una, como si alguien invisible asistiera al ritual. El padre Esteban apareció en el umbral, con la sotana desordenada y los ojos ardiendo. Nadie gritó, nadie huyó. Su sombra se alargó hasta cubrirme, y con una voz que no parecía la suya, dijo: el cielo exige carne, el cielo exige sangre. La hermana Clara sollozó. Lucía apretó los labios hasta hacerse daño. Yo cerré los ojos. Pero la profecía no me permitió descansar. El ardor siguió, y nuevas letras comenzaron a escribirse bajo la frase anterior, como un mandato que aún no había terminado de revelarse. El sacrificio no era una posibilidad, era inminente. Y esa noche entendí, con el corazón desgarrado, que cualquiera de nosotros podía ser la ofrenda. Capítulo 6. El deseo en las oraciones. Desde aquella revelación, cada rezo dejó de ser oración. Cuando abría la boca en la capilla, mis labios no formaban plegarias, sino un sonido extraño, mitad súplica, mitad gemido. No podía controlarlo. Las demás hermanas me escuchaban y bajaban la mirada, pero ninguna se atrevía a interrumpirme. Era como si algo, a través de mí, hubiera convertido el silencio del convento en un lecho compartido con lo divino o con lo infernal. Una noche, el padre Esteban ordenó que rezáramos juntas el rosario. Yo temblaba incluso antes de comenzar, porque sabía que mi voz no obedecería. Cuando las cuentas empezaron a correr entre sus dedos, la primera, Ave María, salió de mi garganta quebrada, húmeda, como si la oración se hubiera mezclado con un placer prohibido. Las hermanas se miraron, algunas con horror, otras con una curiosidad febril, y fue entonces cuando ocurrió. La estatua de la Virgen, iluminada por la única vela del altar, comenzó a vibrar levemente, como si respirara con nosotras. «Calla», gritó Esteban, pero su voz se apagó en la mía. Yo trataba de cerrar los labios, pero era inútil. Cada palabra se doblaba en un suspiro que no pertenecía a este mundo, y cuanto más intentaba sofocarlo,
Más fuerte resonaba. El aire en la capilla se volvió denso, casi líquido. El olor a incienso se mezcló con un perfume desconocido, dulzón, que provocaba escalofríos en la piel. De pronto, el suelo retumbó bajo nuestros pies. Las cuentas del rosario del padre Esteban se rompieron y rodaron como semillas malditas por las losas. Fue en ese instante cuando sentí el fuego en mi entrepierna. No era un ardor de carne, sino de palabra. Las letras se escribían solas, invisibles al principio, luego húmedas, hasta que brillaron bajo la tela empapada. Clara, con los ojos abiertos como platos, cayó de rodillas. «Está rezando en otro idioma», gritó, un idioma que ningún ángel debería conocer. Lucía, en cambio, se acercó hasta mí, como atraída por un imán secreto. Sus dedos rozaron la tela húmeda y se mancharon de rojo. Se llevó esa mancha a los labios, como si fuese un sacramento. El padre Esteban cayó de espaldas, con el rostro desfigurado entre miedo y deseo. «Esto no es oración», jadeó, «es la consumación». Yo no pude más. Abrí la boca en un último grito que no era mío, y toda la capilla se estremeció. Las paredes respondieron con ecos de voces múltiples, repitiendo la misma sentencia que ardía en mi piel. El cielo se abrirá solo cuando el deseo y la sangre sean uno. Y comprendí, en ese instante aterrador, que ya no estábamos rezando, estábamos invocando. Capítulo 7. El espejo del pecado. La hermana Clara fue la primera en descubrirlo. Una tarde, mientras limpiaba la celda donde guardábamos los objetos de penitencia, me llamó con un murmullo entrecortado. «Ven, tienes que ver esto». En la penumbra, colgado en la pared, había un viejo espejo cubierto de polvo y manchas de humedad. Juraría que antes no estaba allí. Su marco de madera estaba agrietado, como si hubiera soportado siglos de confesiones y llantos. Me acerqué con el corazón acelerado. Al principio solo vi mi reflejo, pálido, con los labios resecos y los ojos hundidos por noches sin sueño. Pero de pronto, algo cambió. El vidrio se oscureció, y sobre mi cuerpo comenzaron a brillar las mismas letras que me habían marcado en la piel. No sangraban, no dolían, simplemente ardían como fuego rojo suspendido en el cristal. «¿Lo ves?», preguntó Clara, con la voz quebrada. «El espejo también sabe leer tu carne». Quise apartar la mirada, pero el reflejo no me obedeció. Mientras yo permanecía inmóvil, mi otro yo en el espejo se movió sola, abrió las piernas con una calma obscena y sonrió. La sangre formó nuevas palabras sobre su piel, que no estaban en la mía. «El rostro del sacrificio ya está elegido». Un frío helado me recorrió la columna. «¿Quién?», susurré, incapaz de respirar. «¿Quién es?». El reflejo no respondió con voz, sino con gesto. Su mano señaló hacia atrás, hacia la sombra de la celda. Allí, detrás de nosotras, estaba la hermana Lucía, observando con los labios mordidos, como si esperara esa revelación desde siempre. El espejo mostró su cara deformada por el deseo y el miedo, y detrás de ella, otra figura emergió, un hombre sin ojos, vestido con sotana negra, acariciando con dedos invisibles las palabras que se escribían en mí. Clara gritó y retrocedió. Yo me quedé paralizada. El reflejo habló entonces, con mi voz y con todas las voces a la vez. «El sacrificio no huirá, el sacrificio se ofrecerá». Lucía cayó de rodillas, con lágrimas brillantes. «Si soy yo, que se cumpla», dijo, entre sollozos y risa histérica. El espejo se agrietó en ese instante, como si su respuesta hubiera sellado un pacto. Las letras en mi piel ardieron más fuerte, extendiéndose hasta cubrir mi vientre, y comprendí, con un terror insoportable, que el espejo no mostraba pecados futuros, sino verdades inevitables. La profecía había decidido, y el sacrificio ya tenía rostro. Capítulo 8. La misa interrumpida. El domingo amaneció con un aire extraño, como si el cielo mismo se hubiera agrietado. El padre Esteban insistió en celebrar la misa aunque el convento temblaba de miedo. Las hermanas se reunieron en silencio,
con los ojos bajos, fingiendo devoción, pero todas miraban de reojo hacia mí. Yo me senté en la primera fila, temblando, desde la víspera. Las marcas no habían dejado de arder, escribiendo y borrando frases como si una mano invisible practicara caligrafía en mi piel. Sabía que algo ocurriría durante la liturgia, y lo peor era que mi cuerpo lo deseaba tanto como lo temía. Cuando el padre levantó el cáliz y pronunció, «Este es el cáliz de mi sangre», sentí un latigazo ardiente entre mis muslos. La saya se manchó al instante. No era un accidente, era un sacramento profano. Las hermanas más cercanas lo vieron primero. Abrieron la boca sin atreverse a gritar. La sangre comenzó a fluir, no en torrente, sino en líneas, dibujando frases sobre el banco, sobre el piso, sobre el mantel blanco del altar. Cada gota obedecía a una forma, hasta que las palabras ardieron a la vista de todos. El sacrificio abrirá el cielo. La misa es la llave. El padre Esteban dejó caer el cáliz. El vino se derramó como un eco de líquido que brotaba de mí, mezclándose en un rojo doble que nadie supo distinguir. Las hermanas retrocedieron, pero Lucía avanzó, casi arrastrada, con los ojos fijos en las letras que se extendían. Sus manos temblaban, y parecía que cada palabra la reclamaba. «Basta», gritó Esteban, con la voz rota. «Esto no es misa, es blasfemia». Quiso cubrir el altar, pero las velas se encendieron solas y el fuego subió por el mantel como si obedeciera al texto sagrado. Y allí, en medio de las llamas, apareció otra frase, escrita con un pulso perfecto: «Cuando el cuerpo y la hostia se unan, el cielo se abrirá». El humo llenó la capilla, sofocando rezos y sollozos. Algunas hermanas huyeron, otras cayeron de rodillas. Yo intenté cerrar las piernas, sofocar el manantial, pero fue inútil. Mi cuerpo ya no era mío. En medio de la confusión, escuché un gemido que no era el mío. Al volver la cabeza, vi a Clara con las manos sobre el rostro, llorando y riendo a la vez. El espejo del pecado había tenido razón, el sacrificio estaba marcado, y la misa no era más que el preludio. El altar ardía, pero no consumía la madera. El humo formaba figuras, alas y rostros sin ojos. Y todos lo supimos en ese instante, la misa había sido interrumpida. Sí, pero no por nosotros. Capítulo 9. El ángel que descendió manchado. El humo del altar no se disipó. Al contrario, se fue condensando en el centro de la capilla, girando sobre sí mismo como un torbellino de ceniza y deseo. Las hermanas, paralizadas, lo miraban con los ojos vidriosos. Yo apenas podía respirar. Cada inhalación llevaba dentro un sabor metálico, como si tragara cuchillas dulces. De pronto, el torbellino se abrió y una figura cayó de él, doblando las rodillas sobre las losas. No hubo estruendo, solo un susurro profundo que heló la sangre. ¿Era un ángel, o lo parecía? Sus alas no eran blancas, estaban manchadas, cubiertas de un líquido oscuro que chorreaba como si fueran heridas vivas. Levantó el rostro y todos contuvimos el aliento. No tenía aureola, sino un resplandor enfermizo alrededor de la cabeza, una luz que ardía sin iluminar. Su mirada era tan humana que dolía, pero en sus labios había un rastro de carmesí. «La palabra debe cumplirse en la carne», dijo, y su voz sonó como 100 voces a la vez. Las hermanas gritaron y cayeron al suelo, tapándose los oídos. El padre Esteban, temblando, alzó la cruz que llevaba al cuello, pero la cruz se ennegreció en su mano hasta convertirse en carbón. Yo quise retroceder, pero el ángel me miró. No me habló con palabras, lo sentí dentro, como un roce húmedo en el pecho y más abajo, allí donde la profecía se escribía. Mi piel ardió, y nuevas letras comenzaron a brotar, rápidas, sin pausa. El ángel desciende manchado, y con su mancha abrirá la puerta. Lucía, en un arrebato febril, se arrastró hasta él y tocó las plumas húmedas. Sus dedos quedaron teñidos de rojo oscuro. Se los llevó a la boca, como una comunión blasfema.
El ángel no la apartó. Al contrario, inclinó la cabeza como si aceptara la ofrenda. No, rugió Esteban, desesperado. No comáis de su mancha. Pero era tarde. Clara también se acercaba, llorando, con las manos extendidas, atraída por esa presencia que era mitad divina, mitad obscena. El ángel abrió las alas y gotas negras cayeron sobre todas nosotras. Quemaban al tocar la piel, pero el dolor se mezclaba con un placer prohibido. Yo grité, y mi grito fue eco del suyo. En ese instante comprendí, no había venido a salvarnos ni a condenarnos. Había venido a consumar lo escrito, y cada mancha en sus alas era la prueba de que el cielo mismo ya estaba corrompido. El sacrificio aún no se había cumplido, pero el ángel ya lo reclamaba, y yo, temblando en el suelo, supe que pronto me obligaría a entregarlo. Capítulo 10. La tentación del confesor. El convento ya no respiraba como antes. Cada pasillo olía a humo y a carne, como si el ángel manchado hubiera dejado su aliento impregnado en las piedras. Yo caminaba como sonámbula, con las palabras aún sangrando bajo la saya. Ninguna hermana se atrevía a mirarme directamente. Todas desviaban la vista, temblando, como si contemplar mis ojos fuese leer la página prohibida de un evangelio oscuro. El padre Esteban me llamó a solas. Su voz, quebrada, no sonaba a orden, sino a súplica. Hija, ven a mí. Entré en la sacristía. Las velas estaban apagadas, pero el resplandor enfermo del ángel parecía haber impregnado la penumbra. El confesor estaba allí, de pie, con la cruz rota en la mano, mirándome como si su fe se hubiera vuelto una carga insoportable. Tú eres el libro, dijo, con un hilo de voz, y yo debo leerlo. Se arrodilló ante mí, como si yo fuese el altar, y al hacerlo, sus dedos rozaron la tela húmeda de mi hábito. Cerré los muslos con un espasmo, pero el ardor respondió antes que mi voluntad. Las letras comenzaron a formarse de nuevo, palpables, calientes, como si quisieran ser tocadas. No, padre, susurré, con lágrimas en los ojos. No es usted quien escribe, es algo más. Él levantó la mirada, y en sus ojos había hambre, no de carne solamente, sino de revelación, como si necesitara probar el pecado para creer en la gracia. Si Dios habla en ti, jadeó, debo escuchar con mis manos. Su palma temblorosa se acercó, yo me aparté, pero la sangre corrió más rápido, manchando el suelo con símbolos que ardían al contacto. El padre Esteban cayó de rodillas, tocó las gotas, y gritó. Su piel se marcó con las mismas letras, grabadas a fuego en la palma de su mano. Me reclama también, clamó, entre dolor y éxtasis. Dios quiere mi carne. Quise huir, pero el aire se cerró como un muro. La voz del ángel resonó dentro de la sacristía, sin cuerpo, sin alas, solo un murmullo que helaba el alma. Tu confesor probará la tentación, y su fe será mi ofrenda. Esteban me miró entonces con un fervor que ya no era humano. Sus labios balbucearon oraciones que se confundían con gemidos. Y comprendí, horrorizada, que la profecía estaba arrastrándolo, que no solo escribía en mí, sino que lo había comenzado a escribir a él. La tentación ya no era un accidente, era parte del sacrificio, y el confesor, temblando, estaba dispuesto a entregarse a ella. Capítulo 11. El sacrificio elegido. El ángel no volvió a mostrarse, pero su sombra permanecía en cada esquina. El convento entero parecía respirar bajo un mismo gemido, un rumor constante que se filtraba en las paredes como humedad. Nadie hablaba de ello, pero todas lo sentíamos. La profecía se estaba acercando a su clímax. Yo me desperté en la madrugada, empapada en sudor. No estaba sola. Lucía estaba de pie junto a mi cama, con los ojos abiertos y un brillo febril en el rostro. No necesitó palabras. En su mirada estaba escrito el destino. Soy yo, dijo al fin, con voz ronca, casi alegre. Soy el sacrificio. Intenté negarlo, pero antes de que pudiera hablar,
El ardor volvió a encenderse en mi carne. Las letras comenzaron a aparecer, rápidas, crueles, como si se hubieran estado guardando para este momento. El sacrificio abrirá el cielo, y el cielo beberá de su gemido. Lucía cayó de rodillas, llorando y riendo a la vez. ¿Lo ves? Lo confirma. No hay huida. Mi cuerpo es la llave. Las demás hermanas irrumpieron en la celda, atraídas por el resplandor rojo que se filtraba bajo la puerta. Clara gritó al verla en el suelo, manchada ya con gotas que no eran suyas. No, sollozó. No puede ser ella. Pero la profecía no escuchaba súplicas. Cada vez que Lucía se acercaba a mí, las letras brillaban más, como si reconocieran a su víctima. El padre Esteban llegó tambaleándose, con la palma de la mano aún marcada por los símbolos de la noche anterior. Al ver a Lucía, palideció. El cielo no aceptará esto, dijo, aunque su voz carecía de convicción. El aire de la celda se espesó. Un zumbido profundo recorrió los muros, como si campanas invisibles anunciaran un ritual. La sangre comenzó a gotear desde las vigas del techo, formando un círculo alrededor de Lucía. Ninguna de nosotras lo trazó. El círculo se dibujó solo. Ella levantó la cabeza y sonrió. Estoy lista. Entonces lo entendí. La profecía no pedía cualquier sacrificio. Pedía uno ofrecido con deseo, no con miedo. Y Lucía lo deseaba. Se entregaba con un fervor que confundía lo santo y lo carnal. Yo retrocedí, temblando, mientras las letras ardían como fuego bajo mi piel. El padre Esteban, en cambio, avanzó hacia ella, con los ojos perdidos. El sacrificio estaba elegido. El círculo se cerró, y el convento entero contuvo la respiración, esperando el gemido que abriría las puertas del cielo o del infierno. Capítulo 12. El grito en la oscuridad. El círculo de sangre seguía latiendo en el suelo, como si fuera un corazón enterrado bajo las losas. Lucía permanecía en el centro, inmóvil, con los labios entreabiertos y los ojos brillando como si mirara un cielo que solo ella podía ver. Ninguna hermana se atrevía a mover un dedo. El convento entero parecía detenido en una inhalación eterna. El padre Esteban levantó la mano marcada y la colocó sobre la frente de Lucía. Su voz temblaba, entre oración y delirio: que tu carne sea la puerta, y que el cielo decida. Entonces ocurrió. Un estruendo invisible sacudió los muros. Las velas se apagaron todas a la vez y la capilla quedó en tinieblas. Solo permanecía el resplandor rojizo que brotaba de mi piel, iluminando como un faro enfermo. Y allí, en esa penumbra, el silencio se rompió con un único sonido: el grito de Lucía. No fue un grito humano, era profundo, desgarrador, y al mismo tiempo voluptuoso, como si dolor y placer se hubieran fundido en una sola nota. Ese grito resonó en cada piedra, en cada celda, en cada estatua del convento, y todas caímos de rodillas, incapaces de soportarlo. El aire se llenó de voces múltiples, repitiendo su eco: la puerta se abre, la puerta se abre. Yo sentí que mi cuerpo ardía con más fuerza que nunca. Nuevas letras se escribieron, rápidas, frenéticas, como si la profecía se precipitara hacia su fin. El sacrificio ha gemido. Ahora el cielo exige consumación. Lucía cayó al suelo, exhausta, pero viva. Su rostro estaba empapado en lágrimas y sudor, y sin embargo sonreía. El círculo de sangre se deshizo, deslizándose hacia las grietas de la piedra como si hubiera cumplido su tarea. El padre Esteban retrocedió, temblando, con los ojos desorbitados. No basta, susurró, más para sí mismo que para nosotras. No basta con el grito. Falta lo último. Clara sollozaba, escondiendo la cara entre las manos. Las demás hermanas se balanceaban, presas de un miedo que parecía oración, murmurando sin sentido. Yo quise acercarme a Lucía, pero el ardor en mi carne me detuvo. La profecía me clavaba en el sitio como una cadena invisible. Entonces escuchamos un sonido que nadie había esperado: 3 golpes secos, metálicos, que venían de la puerta principal del convento.
como si alguien, o algo, hubiera llegado a reclamar lo que ya estaba escrito. Lucía levantó la cabeza hacia el ruido. Sus labios aún temblaban, pero en su voz no había miedo, solo entrega. Ya vienen. Y en la oscuridad absoluta, comprendimos que el grito no había abierto el cielo, sino que había invitado a algo a atravesar la puerta. Capítulo 13. El libro humano. Los 3 golpes volvieron a sonar, esta vez más fuertes, como martillazos en el pecho de cada una de nosotras. La puerta principal no se abrió, pero el eco de aquel llamado se expandió por los corredores, estremeciendo ventanas y cruces colgadas. No hacía falta ver, todas sabíamos que ya estaba adentro. Lucía permanecía tendida en el suelo, con los brazos abiertos como si se ofreciera al vacío. Su respiración era un canto irregular, entrecortado, y cada exhalación parecía arrastrar las paredes más cerca del derrumbe. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Las letras que ardían en mi piel comenzaron a desprenderse de mí. No desaparecían. Se deslizaban como lombrices de fuego hacia Lucía, una a una. Las frases que me habían marcado durante noches se trasladaban a su carne, dibujando sobre su vientre y su pecho un texto completo, un evangelio oscuro. Dios nos ampare, gritó Clara, cubriéndose los ojos. Está convirtiéndose en un libro. Lucía abrió los párpados y sus pupilas ya no eran negras, eran rojas, como tinta líquida. Sus labios se movieron sin voz, hasta que una corriente invisible nos obligó a escuchar. Yo soy la palabra viva. Yo soy la página final. Las hermanas comenzaron a sollozar. Algunas huyeron hacia el claustro, pero se estrellaban contra muros que ya no reconocían. El convento se había transformado en un laberinto de piedra sin salida. El padre Esteban se acercó tambaleando, con las manos extendidas. Sus dedos temblaban como hojas secas, pero sus ojos ardían con una fe deformada. Déjame leer, suplicó. Déjame entender el mensaje. Lucía se incorporó lentamente, y en su piel ya no había sangre, sino letras brillantes que latían como venas iluminadas. Era un manuscrito de carne. Se dejó tocar. Esteban posó la mano sobre su abdomen y al instante gritó, cayendo de rodillas. Su rostro se deformó, como si las palabras hubieran quemado su mente. Yo intenté acercarme, pero mi cuerpo me traicionó. Nuevas letras seguían escribiéndose en mí, más rápidas que nunca, desbordándose como un río. Era como si 2 libros estuvieran siendo escritos al mismo tiempo, uno en mí, otro en Lucía. El aire se volvió insoportable, lleno de un zumbido que rompía los tímpanos. Las paredes vibraron. El espejo del pecado, olvidado en la sacristía, se hizo añicos con un estallido, y sus fragmentos rodaron hasta el altar, reflejando las frases sangrientas. Lucía levantó la voz por primera vez, firme, resonante, imposible de ignorar. El sacrificio ha comenzado, y nadie escapará de la lectura. En ese instante comprendí que ya no éramos testigos, ni víctimas, éramos páginas, y el libro humano estaba a punto de cerrarse sobre nosotras. Capítulo 14. El juicio del altar. El convento entero se había transformado en una sola herida abierta. Las paredes sudaban humedad roja, las campanas sonaban sin manos que las tocaran, y el eco del grito de Lucía seguía atrapado en cada rincón. El aire estaba espeso, imposible de respirar, como si cada sorbo fuese un juramento roto. Nos llevaron a todas, o quizá fue la profecía misma quien nos empujó hacia la capilla mayor. Allí, el altar ardía sin fuego, brillaba con una luz enfermiza, hecha de sombras que respiraban. Lucía, cubierta de letras vivas que se movían sobre su piel como enjambres, fue colocada sobre el mantel. No necesitó ayuda, caminó hasta allí como si estuviera obedeciendo un destino escrito desde antes de nacer. El padre Esteban se arrodilló frente a ella, con el rostro desencajado entre fe y lujuria. Aquí termina, dijo, con voz que no era solo suya. Aquí el cielo dictará sentencia. Las hermanas se amontonaban detrás, algunas llorando, otras con los labios secos de expectación. Yo me quedé en medio.
sintiendo como mi cuerpo seguía escribiéndose sin tregua. Las letras me ardían como brasas, extendiéndose hasta mis brazos, hasta mi cuello, hasta la comisura de mis labios. Era como si la profecía quisiera que mi boca pronunciara lo que mi carne ya había escrito. De pronto, la sangre comenzó a brotar del altar mismo. No caía, ascendía, formando columnas líquidas que rodeaban a Lucía. En medio de ese resplandor rojo, nuevas palabras aparecieron en su vientre. Cuando termine de escribirse, el mundo arderá. El silencio fue insoportable. Ni los sollozos de Clara, ni las plegarias de las demás pudieron romperlo. Fue el propio altar quien habló, crujiente, como un madero que arde sin consumirse. El sacrificio está dispuesto. El libro debe cerrarse. Lucía extendió los brazos, ofreciendo su pecho al cielo invisible. Las letras en su piel se agitaron como insectos desesperados, y una de ellas se desprendió, flotando en el aire, para posarse sobre mi frente. Sentí un ardor brutal y un nombre se grabó en mi carne. Amén. El padre Esteban lloraba y reía al mismo tiempo. Es la última palabra, balbuceó, la palabra que sella todo evangelio. Pero aún no había terminado. El resplandor del altar se intensificó, cegándonos a todas. Las sombras se curvaron hacia adelante como si quisieran devorar el sacrificio. Y Lucía, con la voz atravesada de dolor y deseo, gritó: «Que se cumpla la profecía». El altar rugió como una garganta infinita, y comprendimos, horrorizadas, que ya no presenciábamos un sacrificio, sino un juicio, y el juez no era Dios, era la palabra misma. Capítulo 15, la última palabra. El juicio había comenzado. El altar rugía como un corazón encendido, y cada losa del convento temblaba como si quisiera desprenderse del mundo. Lucía estaba tendida sobre el mantel, rodeada de columnas de sangre que latían al ritmo de su respiración entrecortada. Sus ojos ya no eran suyos, eran páginas abiertas donde letras vivas bailaban sin descanso. Yo permanecía de pie, con la frente marcada por esa palabra grabada a fuego. Amén. No podía moverme. Cada músculo estaba atado a la profecía, como si mi cuerpo fuese ya un sello obligatorio. Las hermanas gritaban, algunas rezaban, otras reían como poseídas. Clara me abrazó los hombros, sollozando: «Detén esto. Si tú eres el libro, puedes cerrarlo». Pero no había cierre posible, porque el libro no estaba escrito en mí sola. Ahora éramos todas. El convento entero era un evangelio de carne. El padre Esteban, arrodillado ante el altar, levantó los brazos ensangrentados. Su voz tronó en medio del caos: «Consumadlo, que se cumpla lo prometido». Y fue entonces cuando Lucía lanzó su último grito, no de dolor, no de placer, sino de entrega absoluta. Un grito que rompió el aire, partió los vitrales y encendió las sombras como antorchas. Ese grito fue la llave, y en el instante en que resonó, el cielo se abrió, pero no apareció la gloria. Lo que descendió fue un resplandor negro, un fuego sin luz que manchó todo lo que tocaba. Las alas del ángel manchado reaparecieron, extendiéndose sobre nosotras, goteando una sustancia oscura que quemaba y excitaba a la vez. El altar absorbió a Lucía. Su cuerpo se deshizo en letras que volaron como cenizas rojas, posándose en los muros, en las estatuas, en nuestras pieles. Yo grité, pero ya no con mi voz, lo hice con todas las voces a la vez, y en esa polifonía maldita se escribió la última frase, vibrando en el aire como un trueno: «El mundo arderá». Y el primer fuego comienza aquí. Las campanas tocaron solas, una y otra vez, como anunciando un funeral universal. Clara cayó desmayada. El padre Esteban reía con los ojos en blanco. Las hermanas, unas rezaban de rodillas, otras arrancaban sus hábitos como si la carne misma quisiera unirse a la profecía. Yo caí al suelo, temblando, y sentí como la palabra final se cerraba en mi boca. Amén. Pero en ese eco no había clausura, había amenaza, porque mientras la voz se apagaba,
Las paredes del convento susurraban todavía, como si el libro quisiera seguir escribiéndose en cualquier cuerpo dispuesto a abrirse. La profecía no terminó conmigo. Apenas había aprendido a pronunciar su primera palabra. Epílogo, la profecía que aún respira. Creímos que todo había terminado con el grito de Lucía. Con su cuerpo desechó en letras que se alzaron como cenizas rojas. Creímos que el amén era un cierre, una tumba definitiva. Pero el silencio posterior fue peor que cualquier rugido, era un silencio vivo, expectante, como si alguien pasara las páginas de un libro invisible en la oscuridad. El convento nunca volvió a ser el mismo. Los muros, ennegrecidos, respiran en la noche. Las campanas suenan a horas imposibles. Y nadie las toca. Los espejos ya no reflejan rostros, solo muestran frases que nadie se atreve a leer en voz alta. Las hermanas se dispersaron. Pero no escaparon. Dondequiera que fueron. Las palabras las siguieron, apareciendo en sus cuerpos como cicatrices frescas. Clara nunca volvió a hablar. Su lengua se cubrió de símbolos que arden cada vez que intenta pronunciar una oración. El padre Esteban desapareció en la sacristía. Y en su celda quedó un único rastro, la palma de su mano estampada en la pared, escrita con las mismas letras que lo marcaron aquella noche. Yo, sigo aquí. No porque lo eligiera, sino porque el libro no me soltó. Cada madrugada siento como una nueva frase se insinúa en mi carne. Y sé que tarde o temprano mi cuerpo también será consumido. Convertido en página. No hay descanso. No hay clausura. La profecía no murió con Lucía. Cambió de piel. Ahora se arrastra. Busca. Se abre paso en cada gemido reprimido. En cada rezo desesperado. Y he comprendido la verdad más oscura, la profecía nunca se termina. Solo cambia de labios. De vientres. De voces. A veces. Cuando el convento calla del todo y el viento golpea las puertas, escucho la última palabra, repetida en un murmullo que no cesa. Amén. 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 Pero no es bendición. Es anuncio. Es comienzo.